Buenos días, mis estimados. Vamos a revisar un poco el material del examen del martes, que son básicamente dos temas, son bombas de riego y aforos. Entonces el examen va a ser prácticamente teórico acerca de los diferentes conceptos que podemos estudiar en estos dos capítulos de bombas de riego y aforos. Eh, Hay una serie de cálculos bien sencillos, pero que prácticamente solo evaluaremos la parte teórica. Algunos cálculos serán solo de conversiones, más sin embargo los conceptos sí serán evaluados. Deben de tener en cuenta que cuando hablamos de bombas de riego tenemos que hacer una distinción en lo que es una bomba y un motor. Generalmente nosotros cuando hablamos de bombas se nos viene la idea que incluye el motor, pero no es así. La bomba es una y el motor que la impulsa es otra. Entonces hay diferentes tipos de bombas de riego. Como pueden ver ustedes en el capítulo, existen bombas de émbolo, bombas rotatorias, bombas centrífugas. Ustedes van a encontrar cuáles son los pros y los contras en la lectura del capítulo. Y cómo estas funcionan, ¿verdad? Bombas de flujo mixto también, unas que se utilizan para pozos profundos, pozos superficiales, aguas superficiales, etcétera, cuáles son más o menos eficientes. Y precisamente para seleccionar una bomba nosotros tenemos que tener en cuenta algunas características. Uno de ellos son los componentes de la carga dinámica total, que es esta figura número 10, que es importantísima para hacer el cálculo de las bombas, y esto sí será, al menos los conceptos serán evaluados. No le voy a poner mucha atención a los cálculos porque son fórmulas que más adelante vamos a ver y que son fáciles de despejar. Pero uno, existen dos tipos de carga que hay que vencer para que una bomba pueda extraer agua y llevarla al punto final donde se ocupa el líquido. Y estas dos cargas se conocen como HS, que quiere decir carga de succión, y HD, que quiere decir carga de descarga. La carga de succión no es más que la altura que debe de haber entre el espejo de agua y la ubicación de la bomba, como ven en la figura número 10. Y el HD, que es la carga de descarga, es la altura a la cual va finalmente a descargar esta agua. De ahí viene el nombre. Entonces, cuando ustedes van a calcular un agua, lo que deben de saber es precisamente cuál es la profundidad del pozo o del agua superficial, río, acequia, etcétera, y cuánto necesitan elevar esa agua para finalmente llevarla a donde se ocupa. Son los dos términos. El largo también tiene que ver, ¿verdad? El largo de la tubería, porque entenderán cuando lean este capítulo que entre más larga es la tubería, más pérdida de agua. Entre más accesorios haya en la tubería, desde la bomba hasta el punto final, más pérdidas van a haber. Si ustedes ponen codos, llaves, yes, etcétera, cada una de ellas significa pérdidas en la carga de velocidad, en la carga de presión y en la carga de caudal. Entonces son términos que hay que tomar en cuenta y que perfectamente están explicados en este capítulo. Entonces, por acá aparece un ejemplo muy interesante que nos dice cómo hacer el cálculo de, de este tipo de bombas. Vamos a buscar el enunciado, vamos a ver. Aquí está la fórmula, miren. La fórmula dice, en resumen, la carga dinámica total contra la cual trabaja una bomba está determinada por la suma de todos sus factores, que son carga dinámica total va a ser igual a altura de succión, pérdidas de fricción en la tubería de succión, altura de descarga y pérdidas por fricción en la tubería de descarga. Lo que les decía, vea, entre más larga sea una tubería, más pérdidas. Entre más llaves y accesorios haya en una tubería, también suman pérdidas.
Entonces, todas estas se deben de considerar para finalmente calcular la potencia de la bomba y por supuesto la potencia del motor. La potencia de la bomba está dada por la fórmula HP igual Q por HM, que es la carga dinámica total, entre 76 por N. 76 es constante, N es la eficiencia de la bomba. Hay bombas, por ejemplo las eléctricas, son mucho más eficientes que las de combustible. Y ahí pone un ejemplo de un 60% de eficiencia. Entonces, la selección de la bomba definitiva va a estar dada por las curvas características de la bomba. Esto en la práctica casi no se hace, pero sí, cada bomba, cada línea de bomba tiene sus curvas de características, en donde nos dice la curva de eficiencia, la curva de potencia y la curva de presión, y nosotros debemos de ir buscando el caudal que necesitamos con la eficiencia de la bomba y con la potencia de ella, ¿verdad? Entonces, donde se intersecten las líneas, pues ese es, digamos, el punto definitivo donde vamos a seleccionar nuestra bomba. Entonces, aquí aparece un ejemplo donde se puede entender mejor. Dice, si se desea extraer un gasto es igual que caudal de 4 litros por segundo, es bastante, 4 litros por segundo, de un pozo donde el agua se encuentra a 2 metros de profundidad, que es la carga de succión. Se desea llevar esta agua por una tubería de hierro de 4 pulgadas y de 300 metros de largo para vencer una altura de 54 metros, que es la carga de descarga. Calcular la potencia que debe tener la bomba y el motor para accionarla. Ahí aparece la fórmula y cómo se despeja. Ustedes la ven. Probablemente lo que tengan dificultad son las pérdidas, que para las pérdidas hay que ir a otro capítulo que no lo veremos, pero lo que están calculando en HFD son las pérdidas en la tubería de descarga y las pérdidas en la tubería de succión. Este 1.2 metros es lo que se pierde por 300 metros de largo de tubería de hierro. También cambia cuando la tubería es de PVC, es más eficiente. Las tuberías de hierro tienen mayor rusticidad, por lo cual generan más pérdidas, y así sucesivamente, dependiendo del material, así también van a ser las pérdidas. Por último, se calcula la potencia de la bomba. Para este ejemplo, el cálculo nos da una bomba de 5 HP, y el motor también tiene su propia fórmula, que es HPV entre F, ¿verdad? Que es la eficiencia del motor. En este caso nos tiene que ser mayor que la potencia de la bomba. La bomba dijimos que es de 5 HP y el motor debe ser de 6.4 HP. Entonces esa es la forma como se calcula una bomba. Por ejemplo, las bombas sumergibles, que hoy se utilizan mucho porque son mucho más eficientes por ser eléctricas y porque eliminan la carga de succión. Acuérdense que una bomba sumergible está, como dice el nombre, sumergida en el espejo del agua. Entonces, con eso elimina la carga de succión, por lo cual se vuelve todavía mucho más eficiente y solo tiene que vencer la carga de descarga. Ya la carga de succión es cero. Entonces, elementos así son los que deben de considerar y aprender. Luego tenemos el otro capítulo, que son los aforos de cauce de agua. Y esto es importantísimo, miren, importantísimo. Hay diferentes tipos de aforo, métodos de aforo, los van a ver aquí, volumétricos, como el que tenemos en el ejemplo, que tiene que ver con cuánto tiempo, por ejemplo, tarda en llenar por ejemplo, un barril, un chorro que esté conectado directamente a una bomba, ¿verdad? Entonces, en base a el tiempo que tarda y conocer la capacidad del barril, podemos determinar cuánto es el caudal que se puede extraer de ese pozo o de ese río, etcétera. ¿Vea? También tenemos mediciones de velocidad de agua mediante flotadores, que son métodos indirectos para medir el caudal de los ríos. Aquí lo explica perfectamente mediante un flotador y mediante conocer el área transversal del río, es decir, el ancho y la profundidad, y el largo en donde vamos a hacer la prueba, podemos determinar cuánto es el caudal de un río. Esta prueba lo hacíamos nosotros en el río El Jute, lastimosamente
por la emergencia en que estamos no vamos a poder desarrollar esta práctica, pero aquí nos explica muy bien cómo se hace el aforo de un río y por qué es importante saber el aforo de un río. Por ejemplo, eh, si bien me acuerdo en época lluviosa me parece que puede andar por 0.35 metros cúbicos por segundo el caudal del río el Jute. ¿Y por qué es importante conocer esto? Pues bueno, porque nos da una noción de cuánta agua nosotros podemos extraer del caudal del río para nuestras actividades agrícolas. De hecho, el Departamento de Ciencias Agronómicas está muy mal planificado, debería estar planificado en base a la cantidad de agua que pueden extraer del río El Jute, y nosotros lo extraemos mediante bombas, pero deberíamos nosotros de extraerlo mediante gravedad, que sería un proyecto grande, pues un proyecto grande en donde todas las parcelas de agronomía puedan ser regadas mediante gravedad para bajar también los costos de producción de los diferentes cultivos. Actualmente lo hacemos con bomba, pero esto eleva grandemente los costos y se vuelve un tanto ineficiente en algunos momentos por la administración de la U, en donde los presupuestos son bien cerrados, digámoslo así. Entonces aquí pueden ver este y otros métodos de medición de aforos de diferentes conductos de agua, pues desde ríos, tuberías, etcétera. Y ustedes pueden estudiarlo acá. Entonces también aparecen otros tipos de aforadores, como son los vertederos que se pueden colocar en algunas acequias, en algunos ríos pequeños. Con eso podemos nosotros conocer la velocidad del agua, también a través de una serie de fórmulas que ya aparecen. Diferentes aforadores que se usan más que todo en acequias, cuando ya se ha logrado derivar el agua de un río, orificios, etcétera. Entonces prácticamente estos son los dos capítulos que se van a evaluar. Simplemente vamos a evaluar más que todo conceptos teóricos que aparecen aquí, más que cálculos, pero sí vamos a evaluar siempre algunas conversiones que deben de ustedes conocer. Nos quedaremos hasta aquí. Saludos, mis estimados. Nos vemos el día martes a las 9 de la mañana. Se cuidan.